Como estaba planteado, anoche el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, compareció ante la Junta Departamental de Montevideo. Fue convocado para informar sobre la situación financiera que acusa la comuna capitalina y que a partir de esa situación se tomaron algunas medidas. La comparecencia, yo seguí, como decíamos más temprano, algunos tramos. Fue una sesión áspera que incluyó hasta burlas, un intercambio allí entre el intendente Zunino y el edil convocante Javier Barrios Bove. El intendente Zunino dijo que la situación es estable y además volvió a señalar una política de ahogo de parte del gobierno nacional encabezado por la calle Pou hacia la intendencia de Montevideo y además agregó que hay atrasos importantísimos en las transferencias del gobierno nacional y señaló justamente esas cifras en el entorno de los 652 millones de pesos en promedio que la Intendencia de Montevideo debería recibir de parte del gobierno nacional si la política no hubiese cambiado, como se señala cambió de parte de la Intendencia de Montevideo. ¿Qué valoración hace justamente de la sesión de ayer? Estamos en comunicación ahora con Javier Barrios Bove, el edil convocante. Edil, buen día, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias por la invitación. El gusto es nuestro. Edil, ¿cómo valora la comparecencia del intendente Zunino y las respuestas que hizo a sus planteos? Lo primero que quiero aclarar es que, por resaltar, es que hubo un cambio de criterio en estos 4 años. Ayer, por primera vez, el intendente Zunino compareció ante la Junta Departamental, algo que no había hecho la intendenta Cose en los últimos 4 años. Eso es un gesto a destacar, un gesto republicano de que el máximo jerarca departamental comparezca ante el Parlamento de Montevideo. Yendo al trámite de la sesión y a las respuestas, no se dieron las respuestas que nosotros necesitábamos y reclamábamos porque no se dieron números. No sabemos, a 3 meses de cerrado el ejercicio, cuánto recaudó la Intendencia de Montevideo en 2024, cuánto gastó y si tuvo déficit o no. Debemos entender que tuvo un déficit porque si estábamos diciendo que hay problemas en los ingresos, que la situación financiera tiene algún tipo de problemas y estamos hablando de recortes, debemos entender que hubo algún problema o en la recaudación o en los números finales. Uh-huh. Con distintos tipos de excusas, el intendente no dio esos números que eran vitales para poder hacer un análisis y sobre todo, yo les escuchaba recién a ustedes que estaban analizando las encuestas de caras a las elecciones. También es importante para todos los candidatos de todos los partidos saber cómo se van a encontrar la casa para así poder hacer sus propuestas y no encontrarse mañana con un cangrejo bajo la piedra. Por eso es que lamentamos que el intendente no haya dado las respuestas que nosotros solicitamos y por lo cual lo convocábamos, que era saber el estado financiero real de la intendencia. Uh-huh. En cuanto a las justificaciones de por qué está la intendencia como está, y que tú ahí algo mencionabas recién en la presentación, nuevamente la intendencia busca desviar el foco de atención y responsabilizar a otros. Yo le decía al intendente, es como el tema de la limpieza. En una época la culpa la tenía DEOM, después la culpa la tenían los montevideanos por el mayor consumismo, después los montevideanos porque tiraban en la basura fuera del contenedor y ahora es la gente en situación de calle. La intendencia dice que su mal manejo, su mala administración de los recursos, la culpa la tiene el gobierno nacional por determinados, la palabra que usan ellos son sesgos. En lo que tiene que ver con las partidas del gobierno nacional, no hubieron atrasos, hubieron diferencias en lo que la intendencia pensaba percibir y en lo que la normativa establece. La normativa se ha ido modificando, pero esto no fue un capricho del gobierno nacional pasado, del gobierno de Luis Lacalle Pou. Eso fue un acuerdo del sistema político y los cambios fueron a través de leyes que el Frente Amplio, que los diputados y los senadores del Frente Amplio votaron, porque esa reasignación de recursos o cambio de criterios y muchas veces beneficiaban a departamentos del interior donde los diputados del Frente Amplio del interior acompañaban, porque no es la misma la centralidad, la cercanía que tiene un montevideano capaz que con un liceo, con una escuela, con un CTI, que la lejanía del Estado que puede estar en Artigas, en Rivera o en 33.
Por eso es que no es que el gobierno de Luis Lacalle Pou haya querido asfixiar a la Intendencia de Montevideo. Los legisladores de todos los partidos políticos, incluidos el Frente Amplio, modificaron alguna forma de asignación. Y bueno, cuando tú sabes 5 años antes que, por ejemplo, te quedás sin trabajo, no podés estar gastando como si tuvieras el sueldo de ese trabajo que perdiste. Y después, al final de los 5 años, decir, a mí me segregaron o a mí me quisieron aislar. Ahora, Edil, más allá de esa presentación que usted realiza con respecto a la forma de asignación de los recursos, ¿ese cambio pudo haber incidido en que hoy la Intendencia tenga los problemas que acusa de carácter financiero? A ver, te pongo un ejemplo. El déficit 2023 fueron $400 millones. O sea, a la Intendencia le faltó $400 millones. Ese mismo año recaudó de más 400 millones de pesos, disculpe, 400 millones de pesos. Ese año recaudó de más 700 millones de pesos. Y esa diferencia más o menos del déficit, para que podamos comparar algo con algo, es lo que ahora en unos días va a repartir la Intendencia como provento, como bono, como utilidades entre los funcionarios de la Intendencia, ese famoso bono de 25.000 pesos, que son unos 300 millones de pesos. Si yo tengo un problema de caja en mi familia, no aumento el sueldo o no sigo gastando más. Por eso digo, no era la excusa de el cambio de criterio en las asignaciones del gobierno nacional, es para justificar la mala administración que ha tenido esta administración, de la redundancia, en estos últimos 5 años. Y lo más irrisorio, ¿no? Ayer no lo desmintió el intendente, pero aquello que salió en una nota de prensa de que el intendente se había asombrado de los números cuando había llegado al cargo de intendente, lo cual es una locura porque él mismo había sido el director de recursos financieros. O sea, cuando es intendente se entera de más cosas que cuando era ministro de Economía. Y eso ayer el señor intendente no lo pudo rebatir ni dijo que era mentira. Entonces, por eso decimos, son excusas para no afrontar lo que ha sido una mala administración, un mal manejo de los dineros de los montevideanos, que además se trasunta en malos servicios. Tú hablabas de la limpieza, todos los candidatos hablan ahora de la limpieza. Ahora hay candidatos que han estado su fuerza política 35 años en el gobierno y no han podido solucionar el tema de la limpieza. Todos los candidatos hablan de la movilidad y seguimos con los problemas de movilidad, y hay candidatos que su fuerza política ha estado 35 años en el gobierno y no lo han podido solucionar. Y así podríamos seguir departamento por departamento de la Intendencia. Sí. Ahora, Edil, para cerrar este tema del gobierno nacional y el gobierno departamental, en suma, en resumidas cuentas y para que el oyente lo comprenda, la Intendencia de Montevideo en estos 5 años que se cierran ahora, ¿recibió más, menos o lo mismo de parte del gobierno nacional que la gestión anterior? Recibió lo que la ley establece. Pero no, yo no le puedo dar. Yo no le puedo dar. No fue la más. pregunta que le hice, por eso es si recibió lo mismo, más o menos. Pero a ver, la pregunta es como inducida. La Intendencia de Montevideo recibió lo que la ley decía. Si el sistema político, incluido el Frente Amplio, cambió la forma de distribuir, no te puedo dar más de lo que la ley dice, porque si no, el gobierno nacional estaría violando la ley. Lo que quiere decir la Intendencia es que el gobierno de Lacalle Pou, como que si Lacalle Pou hubiese sido un rey, hubiese querido castigar a Montevideo, que el Partido Nacional hubiese querido castigar a Montevideo. Y no fue eso. Fue el propio Frente Amplio, los diputados y senadores del Frente Amplio, que decidieron que, analizando la situación de todo el país, había que modificar eso. Porque si no se entiende, si lo reducimos a más o menos que la vez pasada, es que, y si yo te digo que es menos, parece que es un capricho. Ahora, yo te tengo que decir por qué es menos. Es dentro de lo que la ley estableció. Y si tú lo sabés desde el día 1, tenés que tomar las previsiones. No al final, no pasados 60 meses, ponerte a decir, ay, recién me enteré. Y lo que llama la atención cuando dice que es en perjuicio y que como si hubiese sido un complot, lo que nosotros decimos es que ningún diputado, ningún senador del Frente Amplio, incluso los diputados por Montevideo, dijeron o pusieron el grito en el cielo sobre esta situación. Estaban todos de acuerdo. Por eso resulta
raro que al final del periodo el intendente de Montevideo ponga eso cuando los números no le cierran. Ayer el intendente Edil la emprendió contra usted, dijo que usted ha tenido errores sistemáticos en materia presupuestal, afirmó que en varias oportunidades no plantea con rigurosidad científica algunos de los planteos que hace y que realiza comparaciones incongruentes. E incluso en la reunión de ayer en la Junta Departamental, usted se agravió cuando el intendente le hacía unos gestos como callate o por qué hablas, así moviendo las manos, digamos. ¿Cómo fue el vínculo? ¿Cómo es el vínculo con el señor Zunino, independientemente del gesto que usted destacó de que haya ido a la Junta Departamental a brindar cuentas? Mi relación con el economista Zunino ha sido un relacionamiento difícil, de mi parte siempre muy respetuoso, con diferencias en lo numérico, en los relacionamientos, pero nunca le he faltado el respeto a nadie. ¿A usted sí le faltaron el respeto? Por mis colegas del propio Frente Amplio durante el transcurso en sala, que resaltaron el nivel y la forma de mi actuación durante estos últimos 10 años. Sí, hay una gran diferencia entre lo que fue el director de recursos financieros de la administración Martínez y lo que es el economista Zunino. Realmente fue lamentable los gestos que hizo el señor intendente, porque independientemente de la persona, él debería cuidar la investidura que tiene. Y bueno, lo que sí hay que también decir que acepté públicamente las disculpas públicas que él en sala tuvo que solicitar por ese exabrupto que tuvo dentro del recinto parlamentario. Le hacía esa pregunta además porque ni bien arrancó la presentación del señor Zunino, le hizo a usted una especie de corrección vinculada a los géneros, ¿no? Yo creo que habiendo cosas tan importantes como los números de Montevideo y como el déficit en cuanto a servicios de Montevideo, querer hacer una gambeta para la tribuna es eso y quedará en el anecdotario. Yo tengo muchísima tranquilidad de cómo debato, de cómo planteo los temas y respaldo 100% el equipo técnico. Yo le decía ayer al economista Zunino, yo soy abogado de formación, pero tengo un equipo de contadores y de economistas que me asesoran hace muchísimos años y por los cuales me juego la ropa y pongo las manos en el fuego. Entonces también me parece una falta de respeto a esos profesionales que asesoran, que brindan y que colaboran a la presentación de los argumentos, la falta esa de respeto pública que me comentaron que hizo en conferencia de prensa. Además, una conferencia de prensa que él dio antes de escuchar mi presentación. Eso de prejuzgar a la gente habla muy mal de quien lo hace. Edil, para cerrar, cuando el señor Zunino entregue la gestión de la Intendencia a quien resulte electo de las elecciones del 11 de mayo, la salud financiera de la Intendencia de Montevideo, ¿cómo va a estar? A ver, nos hubiese gustado tener esa respuesta ayer, por lo menos una aproximación. Todo indica es que va a ser una situación compleja. Muy probablemente capaz que haya la suerte de que este nuevo gobierno nacional, capaz que a través de algún gesto pueda aliviar esa situación financiera, capaz que el gobierno nacional decide ponerse al día con algunos deudas que tiene, que no son de este quinquenio, ¿no? Que vienen de hace muchísimo, de 10 o 15 años, capaz que achica esas deudas que, por ejemplo, son vinculadas a tarifa de saneamiento, y de eso da un respiro a las arcas municipales. Pero la imagen, lo que podríamos decir es que va a ser una situación complicada para que la herede quien la herede. Perdón, una pregunta más porque me quedó en el tintero, Edil. La situación vinculada a la famosa tasa de inflamables que la Intendencia cobraba y que finalmente dejó de cobrar, ¿cuánto pudo haber afectado eso en el resultado económico de la Intendencia? Y una segunda pregunta vinculada a lo mismo, teniendo en cuenta que la Intendencia está expuesta a una serie de juicios que debe afrontar para el repago de lo que cobró de más por esa tasa de inflamables. A ver, hace muchísimos años que todos los gobernantes sabíamos que la
tasa de inflamable era un impuesto encubierto. Es más, en la administración anterior, reconociendo eso, la Intendencia había acordado con ANCAP que la iba a ir disminuyendo año a año. Ahora, se presentó un recurso de inconstitucionalidad, la Suprema Corte, y reitero, el Poder Judicial, que en este país es independiente, resolvió que eso era un impuesto encubierto y que no se debía aplicar. Después la Junta Departamental lo derogó. Entonces, si tú estás cobrando mal de una cosa, no podés pensar que eso es plata tuya. Es como si alguien te está depositando en el cajero plata que no es tuya, vos no la deberías usar. Es más, en algún momento alguien te va a pedir que la devuelvas. Y esa es la pregunta que tú me decías. Y bueno, capaz que Duxa o capaz que alguna de las distribuidoras privadas, y sí, le piden a la Intendencia que devuelva a esa tasa de inflamable, que recordemos que era simplemente por circular por Montevideo, sí, porque la refinería de La Tablada está en Montevideo y entonces el combustible que va para Artigas, para Soriano, para Rocha, que hace unos kilómetros por Montevideo, unos metros por el departamento de Montevideo, porque después toma rutas nacionales, por ese simple hecho de pasar esos metros desde La Tablada hasta los accesos de Montevideo, tenía que pagar una tasa, un impuesto encubierto. Pero le insisto con la primera parte de la pregunta, porque esa fue la que no me contestó Odil. ¿Eso sí pudo haber incidido en el resultado económico de la Intendencia? ¿El hecho de no percibir más la tasa de inflamables? Puede haber influido en tus ingresos, sí, si lo dejas de percibir, sí. Pero reitero, es como una familia. Si tú sabes que hay ingresos que no vas a percibir porque estaban mal percibirlos, tenés que adecuar. En la rendición pasada, cuando se dio esta discusión, en julio del año pasado, nosotros dijimos, se va a dejar de percibir. ¿Cómo van a reacomodar los egresos para que no afecte esta pérdida de ingresos por un tributo que se estaba cobrando mal? Y dijeron, bueno, ya vamos a ver, lo estamos estudiando. Y el estudiarlo y no darle una solución o una nueva redacción que hiciera viable otro tipo de financiamiento, es lo que permitió que hoy tengamos, entre otras cosas, la imprevisibilidad y el mal manejo en los recursos, porque cuando tú sabes que vas a tener un problema, tenés que ver cómo lo vas a solucionar. Sí, que al tener menos recursos te afecta, pero cuando ya sabes que tenías un juicio hace 2 años y que todo tu departamento jurídico te decía que lo ibas a perder, tenías que ir tomando las previsiones del caso. Si no, es ser un mal administrador. Javier Barros Bove, edil del Partido Nacional y además candidato al municipio CH por la coalición republicana. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. No, el agradecido soy yo. Un abrazo muy grande.